Hola de nuevo amigos de HTV, este canal de YouTube que lo hemos hecho para comunicarnos con ustedes, ¿sí? Para que puedan entender cuál es el funcionamiento de Espacio H en la vida de un fotógrafo, de un cinematógrafo o de un artista audiovisual. En este momento estoy dudando un poco de cómo presentarlo. Yo creo que la mejor forma sería presentarlo como editor, pero a la persona que tenemos del otro lado de esta pantalla, la podemos presentar como editor, lo podemos presentar como reportero gráfico, lo podemos presentar como fotógrafo, como realizador audiovisual y lo podemos presentar como cantautor. De a poco vamos a ir desmenuzando cada una de estas aristas de nuestro entrevistado, pero le damos la bienvenida al señor Guillermo Cantón. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá charlando con vos. Genial. Y aprovecho y le agradezco al Chino y al Espacio H en general de haberme invitado a participar en esto. No, al revés, para nosotros es un lujo tenerte acá. Y además me queda, sos editor de, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Vamos a empezar a ir desmenuzando, como yo dije, todas tus aristas profesionales. Vos actualmente sos editor de la revista Contrastes, ¿correcto? Así es, yo participo junto a Dora Becker, Nico Silveray Pérez y Caio Goldín. En la realización de la revista esta, mi lugar formal, digamos, es como editor fotográfico, pero bueno, como te imaginarás en estos proyectos, medio que hacemos un poco de todo, pero yo básicamente me ocupo de eso. Genial. Y vos, sí, porque si ahora nos ponemos a pensar en lo que hablábamos hace un rato, de que va a tener una gran participación digital la revista, según cómo estás formado, podrías hacer hasta la música y el video de algo que esté sucediendo en la revista también, ¿no? Sí, vos recién buscabas la palabra para presentarme, para definirme, y es cierto, es un poco complejo porque yo he transitado por distintos lugares y un poco yo te diría que lo que más me identificó es lo que hace un tiempo un viejo fotógrafo, Dirk Halsted, un fotógrafo que hizo 40 y pico tapas de la revista Times, por ejemplo. eh, Hace varios años él empezó a notar que la tecnología iba a llevar a que los fotógrafos pudieran hacer otras cosas. Digamos, mejor dicho, que una cámara pudiera hacer todo, hacer un registro audiovisual y que se pudiera operar como operaba un fotógrafo una cámara, digamos, no un equipo, sino una sola persona. Entonces empezaron a formar, y él empezó a formar a reporteros y a otro tipo de gente desde el mundo audiovisual a esto, a que pudieran operar una cámara y con esa cámara pudieran hacer un relato audiovisual completo. Y esto como no tenía lugar, digamos, ¿no? ¿Qué era? No era un camarógrafo, no era un reportero, no era Claro, un claro. cronista de televisión, digamos. Él le puso el nombre de ornitorrinco, ¿no? Porque, un poco parafraseando a lo que pasó en Australia cuando los biólogos se encontraron con los ornitorrincos, que no eran mamíferos, no eran aves, ¿viste? No se Sí, sabía qué pico carajo de eran. pato, garras de, Entonces de era un bicho caimán. nuevo medio inclasificable, y esto digo, bueno, esto es un poco lo que soy yo, ¿viste? Yo puedo hacer un poco de todas estas cosas, pero en realidad lo que más me interesa o en donde más me siento a gusto es en el relato audiovisual. Sí, estuve viendo bastante de lo que haces. Pero dentro del relato, que ahora vamos a entrar ahí,
también veo que sos bastante curioso y, por ejemplo, también enseñás en algunos de tus videos, que no recuerdo dónde están, a cómo hacer un estabilizador de cámara, ¿no es cierto? O sea, el argentinismo ahí a pleno, ¿no? ¿Eso te interesa? O Sí, sea, ¿te gusta? ¿Sos curioso? ¿Te gusta investigar con respecto a materiales, a fierros, a qué se puede resolver, ¿no? Por ese lado. sí, sí, eso yo tengo una curiosidad y además una necesidad una costumbre, digamos, que viene te diría que de la infancia, ¿no? Yo me crié en el campo y en el campo se vive, o se vivía, sobre todo en aquellos tiempos, de esa forma, que había que rebuscársela, digamos, había que rebuscársela con lo que había. Entonces, esta cosa de que uno necesitas algo y vas y lo compras, o lo pedís, o lo conseguís, no existía. Entonces, te genera esa actitud de que, bueno, yo voy a resolver con lo que tengo a mano. Salirse de este impulso del consumo, que es compro lo que me hace falta. A mí siempre digo, hace falta comprarlo, Sí, te me haces lo la puedo pregunta al revés. fabricar, Claro, te haces ¿entendés? la O pregunta al lo revés. puedo resolver con otra cosa. De hecho, los talleres de iluminación que yo hice y que voy a seguir haciendo, un poco apuntaban a eso, a despegar al fotógrafo de esa idea de que para hacer algo necesito, imprescindiblemente, necesito de esto, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos imprescindiblemente es del conocimiento, de saber con qué es lo que estamos trabajando. Pero los objetos con lo que lo vamos a realizar finalmente son muy variados, siempre se pueden resolver de otra forma, siempre podemos fabricarlo o sustituirlo. Pero bueno, siempre tengo esta compulsión a hacer las cosas, ¿no? No a ir a comprar rápidamente. Que es una manera también de entender bien con lo que uno trabaja, ¿no? Eh, Después te voy a contar algunos detalles sobre el tema. Contame, contame, contame. Dale, me encanta. No, no, que me pasó con la música, ¿viste? Sí, bueno, iba Que ahí. yo Iba derecho ahí. ibas ahí. Y sí, Yo tenés la empecé a hacer. guitarra, estuve viendo. Bueno, dale, no te quiero interrumpir. No, no, que yo empecé a hacer música accidentalmente, digamos, hace muy poco tiempo, y empecé a tocar la guitarra y a componer canciones con mucho caradurismo. Y después de un tiempo, incluso llegué a grabar un disco, no tenía una guitarra, no tenía una guitarra propia, lo había hecho todo con las guitarras prestadas. Y entonces necesito una guitarra, ¿viste? Soy un cantautor, Y necesito una sí, guitarra. macho, lo mínimo que Y bueno, necesitas. Es como un tenista, flaco. Si no tenés claro, necesito. raqueta, Y entonces, viste esta cosa de las redes, de Facebook, me pongo a buscar por Mercado Libre, qué sé yo, para comprar una guitarra, obviamente, y aparece un curso para hacerte una guitarra. Y yo, ¿cómo hacerme una guitarra? ¿Viste? me estás jodiendo. Esto es una cosa un luthier para mí era algo medio parecido a un mago, ¿viste? Y entonces, bueno, me pongo en contacto, porque obviamente me interesó. Me pongo en contacto con el luthier, maestro, y bueno, digo, vamos, me convenció, voy a hacer una guitarra. El luthier tenía, o tiene, va 20 y pico de años, 27 años, tendrá una cosa así, cosa que me llamó mucho la Ah, a atención, mí también. mucho conocimiento, muchos años dedicado al tema, y me puse y me hice una guitarra en 8 meses, una guitarra así, clásica, no esa, No, no, una guitarra eh, criolla, digamos. una guitarra criolla que está medio todo en mi Facebook, está casi todo el paso a paso de la guitarra. Increíble, una cosa, yo creo que es la cosa más hermosa que hice y No, más ni hablar. compleja que hice, ¿no? Un tesoro, Y, no, ni hablar. y suena muy bien. Suena muy bien porque la hice con un buen maestro que me enseñó cómo hacerla, lo hicimos con los buenos materiales, con las herramientas necesarias. Eh, y no hay tanto misterio, ¿viste? En las cosas básicas, ¿no? La guitarra tiene
300 años, no sé cuántos años que se hacen guitarras españolas, o sea que ese tipo de instrumento es una cosa que requiere un conocimiento y una habilidad además, pero tampoco es un... Sí, pero que se puede desarrollar, a eso es a lo que vos estás Claro, apuntando. O y que sea, estamos cerca de todas esas, y el consumismo te aleja de eso, ¿viste? olvídate. Es lo más fácil. Estoy a 2 clics estás a 2 clics de tu guitarra criolla, ¿viste? Olvídate. Eso va para otro lado, Y sí. te digo que la sensación de tocar tu propia guitarra es una cosa especial. Escúchame, Especial. sigamos con la música. Yo veo que ahí atrás tenés un cuadro que es un gallo. Yo también tengo un gallito acá que siempre me acompaña, ahí lo tenemos, al gallito. Acá. Pero también vos me hablás de un disco que sacaste vos y el disco se llama Gallo Pampa. ¿Es correcto esto? Así es, sí, sí, y a eso obedece el gallo. Y te Por, voy a e- contar, mirá qué curioso lo que me preguntás, porque la cosa empieza por otro lado. Empieza es por que otro son los gallos, fotógrafo. se juntaron los gallos, ¿eh? Yo no hice nada, se juntaron los gallos. Una riña. Sí. No, Fabián Lagui, a quien vos probablemente conozcas, Fotógrafo Fabi Lagui, sí señor. fotógrafo, también es un gran amigo, por otro lado, y le mando un saludo, como se hacía antes en la radio. Le mando un gran saludo a Lagui. Estamos bien, porque vamos a contar que Guillermo en este momento está en Córdoba, ¿sí? Está en La Sí, Pampa, porque ya me dijiste, cuando hablamos qué bueno la sierra, no, estoy en la llanura absoluta, pero está en Córdoba, ¿no es cierto? Así que está sí, sí. bueno. Decirle a Fabián, Guillermo Cantón está bien acá, como en Radio Nacional, ¿viste? Mandamos un mensaje. Fabián es un gran artesano del cuero y aparte de hacer maravillosas fotos, está haciendo producción de carteras, mochilas y cosas en cuero. Vendió una mochila, creo, no sé, alguna cosa le vendió a una clienta en Trelew, por Instagram o algo así, y hablando con esa clienta, hablaron de una cuenta. Yo tengo otro personaje, digamos que no es ninguno de lo que Papá más. hablamos, O sea, el que es, ornitorrinco sí, tiene sí, otro que ser. es uno que se llama Baicroto, es una Ah, mira. firma que tengo, Sí. Baicroto, que es la producción de objetos con basura, ¿viste? Con lata, con cosas. Entonces Fabián le comentó a esta chica acerca de Baicroto y de las cosas que yo hacía con desechos, digamos, Sí, con lo sí, que se sí, sí, sí. consideran desechos. A esta chica le gustó lo que vio ahí y mirando, navegando por internet, llegó al Gallo Pampa y al disco, a mi Mira. música. Y cuando llegó ahí, escuchó, qué sé yo, y se contactó, me mandó un mensaje diciéndome que le había gustado lo que había escuchado, qué sé yo. Y yo de cara dura le digo, bueno, haceme un gallo, porque me contó que bordaba, ¿viste? Cosa rarísima, alguien que haga bordados. Rarísima para mí, no. Sí, sí, porque Y a los todavía no te días, pusiste a investigar. Porque todavía no. y a los días recibí ese gallo, te lo voy a mostrar porque es muy Ah, lindo. es bordado el gallo. Mirá lo que es. Ah, olvidá. Es una maravilla. Mostralo, Una mostralo maravilla. y habla vos, porque me ocupé la pantalla. Ahí está el gallo que me mandó esta chica que no conozco, que se llama Raquel, y que vio el gallo Pampa, o escuchó, mejor dicho, el gallo Pampa, y tuvo esta increíble deferencia. Aparte, lo lindo que te comentaba es que todo esto viene por Lagui también, ¿no? O sea que es una cuestión de fotógrafos, en el No, fondo. totalmente. Totalmente. Y yo ya sé qué tipo de música haces, ¿no es cierto? Yo de música mucho no sé, pero me atrevo a decir que haces... Yo tampoco, no te preocupes. Entonces listo, me pongo a investigar y me hago algo. Habla, habla tranquilo. Haces samba, ¿verdad? Yo hago una música que es lo que me sale, digamos. No la puedo clasificar Claro, sí. como género porque
desconozco la música desde el punto de vista teórico, entonces yo no puedo escribir algo, hago lo que me sale. Y lo que me sale es consecuencia de lo que tengo adentro, digamos, lo que he escuchado en mi vida. Y sí, yo escuché bastante folclore, sobre todo en mi infancia, las primeras cosas, digamos. Después he transitado, me gusta y escucho, y soy muy ecléctico en la música, ¿no? Y me gusta mucho el rock y de todo el género de música. Así que lo que me sale es esto, que tiene que ver como, digamos, como si fuese una síntesis de lo que escuché, ¿no? Lo que la música me formó. Y la samba, las milongas, así, milongas camperas, ¿no? Milonga del sur. Sí, 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 tal Es cual, lo que... campera. Claro. Eso, Y es lo que tiene mucho que ver con esta geografía de acá, ¿viste? Con la pampa, con la llanura, ¿viste? Con ese paisaje, digamos. sí, sé además que tenés por ahí también ahí guardado algún tema muy lindo, muy emotivo. Yo después me gustaría por ahí, no sé, musicalizar con alguno de tus temas, alguna parte de esta entrevista, ¿viste? Pero claro, sí, tuvimos un compromiso, yo te dije. Si no, no te voy a pedir que cantes, no te voy a pedir. O No, no, sí. no, pero yo quiero yo te dije, quiero que pongas ese video, el video que hicimos con Lagui, que de alguna manera también gira sobre un fotógrafo, sobre la historia Vamos a hacer una cosa, vamos a del compartirlo y fotógrafo de los puentes. vamos a compartirlo ahora, ¿te parece? Bueno, entonces vamos a compartir Río de mi llanura, de Guillermo Cantón. Hay río de mi llanura, con mi guitarra y mi voz. Voy a cantarte unos versos. Voy a contar. Y actor principal. ¿Vos viste la película esta de los Sí, puentes de Madison? sí, los puentes de Madison. Vamos a decirlo, ¿no? Evoca a la película esa. A Robert Kincaid. Robert Kincaid se llama el personaje de la película. De El Clint puente, Eastwood. ¿no? Claro. Te agradezco la bondad. Hay río de mi llanura, lagrimitas de la sierra. ¿Qué es lo que sabes que ignoro? ¿Dónde ha ido mi ilusión? Hay río de mi llanura, a veces soy... Me gustaría que me hables un poco con respecto a cómo elegiste la locación acá, la lluvia, ¿viste? Me encanta esto, por ejemplo. A ver, ¿qué hiciste? ¿Convocaste a los bomberos del pueblo? ¿Qué hiciste ahí? Sí, fue un gusto enorme, ¿viste? Hacer ese Claro. clip acá en Los Cisnes, que es mi pueblo. Porque, por un lado, yo estuve en Madison, en el lugar de los puentes, hace, digamos, poco tiempo antes. Y fue una sorpresa enorme, que es un lugar increíblemente parecido a acá. El clima es un poco diferente porque nieva en invierno, qué sé yo, pero la geografía es muy parecida. Y yo iba por la ruta y había silos de maíz, ¿viste? Y máquinas. Es un entorno agropecuario muy parecido al de acá. Entonces, cuando se nos ocurrió hacer esta especie de remake de la película, estaba cantado que el lugar era acá, porque aparte teníamos nuestros puentes, no eran techados, pero hay una serie de puentes sobre el río Cuarto que servían perfectamente a la historia. Y incluso el pueblo, de alguna manera, también se prestaba
para simular, digamos, el pueblo este de Winterset, que es el pueblo donde se filmó en los puentes de Madison. Y bueno, con Fabián elegimos las escenas que íbamos a recrear, y una clave era la escena de la lluvia, ¿no? De donde se encuentran al final de la historia los dos personajes, y bueno, teníamos que hacer llover. Lluvia, macho, claro. Para lo cual contamos con la colaboración de los bomberos del pueblo y de todo el pueblo, te diría, porque la otra camioneta, otro personaje que aparece también es un amigo del pueblo, y bueno, toda la gente del negocio, todo lo que necesitábamos y todo Sí, lo que sí, el quisiéramos participar. recurso Y material humano, extras, colaboradores fuera de cámara, ta. O sea, como que fue una movida, una poblada copada, ¿no? fue muy lindo, y el resultado es bastante Muy bueno, agradable, ¿viste? Bueno, claro. logramos un clima, eh, yo estoy totalmente satisfecho, ¿no? con lo que hicimos, y bueno, eso también, digamos, fue hecho con el mismo criterio de lo que te comentaba antes, con lo que teníamos a mano, Con lo ¿viste? que había a Con mano. los recursos de acá, digamos, sin pretender cosas que obviamente no podemos pretender nada que se pareciera a lo que era la producción de la película original. Sí, bueno, está Pero bien, nada, el tema era evocar pero esa película, y bueno, dar vuelta a una historia que le ha hecho sufrir a un montón de gente con esa historia de amor imposible, ¿viste? Que bueno, teníamos que dar la vuelta, ¿no? Romper ese sí, 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 maleficio. sí, 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 sí. Pero bueno, lo que tiene que ver yo sé el laburo que implica, ¿no? Que buscar la locación, que buscar los vehículos, que buscar el vestuario, que arreglar con el del bar, que saber la luz, a qué hora es ideal para rodar en tal puente. Todo eso requiere un trabajo que bueno, viste, que no es Sí, sí, menor, ¿no? nosotros Por tenemos eso, 3 días haciendo eso, claro, ¿viste? Es un... claro, claro. Sí, sí, no es que yo sé que todos los que pueden estar viéndonos saben del tema, pero no es salir con la cámara y lograr este resultado, ¿no es cierto? Está muy, muy bien logrado. Y vos sabés que Está, ahora, hablando de una cosa que el trabajo previo es muy importante en el cine en general, ¿no es cierto? claro. Lo que menos tiempo se ocupa es en rodar. Todo el tiempo previo de La preproducción y de prepro, claro. guión y demás, lo que más tiempo lleva, claro, y después también la edición y demás. Pero sé que cuando mirábamos la película en detalle, así cuadro por cuadro, para poder copiar, digamos, poder Sí, sí. evocar bien los planos, nos dimos cuenta que en un planito muy perdido por ahí, una sola vez, se veía que en la camioneta del personaje, que es muy protagonista de la película, ¿no es cierto? Está siempre yendo y viniendo con la camioneta, suben, bajan, pasan cosas, sacan cosas de atrás de la camioneta. Sí. En un momento se ve una guitarra, lleva un estuche rígido de guitarra en la caja de la camioneta, que no aparece una sola vez. Nunca más se Es vio. casi, Nunca más claro, es se casi vio. como un error, digamos, en la película, porque Sí. aparece eso y nunca se lo ve tocando la guitarra, ni hace Sí, ninguna no tiene, referencia. no tiene una continuidad con la guitarra. No hay nada. Claro, incluso en el libro, yo leí el libro, la novela que inspiró la película, tampoco hace referencia a que el personaje tocase la guitarra. No sé por qué apareció una guitarra ahí, pero nos vino era como una señal, ¿viste? Diciendo, Sí, "Ah, obvio. ahí era para nosotros", ¿viste? Al punto de que, ¿sabés qué? Buscamos un estuche similar a ese, Claro. y usamos un Y estuche le como ese hicieron para... aparecer en un fotograma ahí perdido. Increíble, increíble. Qué lindo. ¿Y qué proyecto tenés audiovisual para adelante? Bueno, Ah, ahora estoy terminando un documental, una película que en realidad ya está terminada,
ya está editada, todos estamos por pegar todas las cositas, los títulos y terminar con la edición de la postproducción de sonido, pero la película ya está. Obviamente demorada por todo este problema del COVID, pero yo calculo que a fin de año tiene que estar, la tenemos que estrenar porque ya está. Y estoy con otro proyecto para empezar. Pará, no me vas a decir de qué se trata, aunque sea, no me la spoilees, pero... Bueno, no me preguntaste. No, bueno, te estoy preguntando, digo, me quedé así, digo, bueno, ahora me cuenta. No, pues te llegaré a contarte la otra. Pero bueno, las dos. El documental. No, porque pasa que esa película ya la terminé, ¿no? Entonces ya está, Claro. ya me olvidé. Ya está por la próxima. Pero me llevó, son 16 años la película. Y es una historia que, digamos, que empezó hace, no, más de 18. Pero me hablas de que tenés imágenes desde hace 18 años hasta mediados del 2019 que terminaste de rodar. No, porque yo no, digamos, como que la historia empezó. Yo te cuento, yo compré un auto una vez, Sí. un auto muy particular, un Yes, que yo no sabía lo que estaba comprando muy bien, pero el tema es que yo compro un auto, y un auto porque necesitaba un auto, ¿no? Porque me gustó, porque lo quería, digamos, no tenía otro auto, digamos, compré un auto, pero ese auto resultó ser un auto muy particular, se llamaba Gringo, o se llama el auto Gringo. Como 5 años después que yo lo compré, un día me encuentro una carta en el auto, puesta en el vidrio, donde me decía que alguien me pedía que me comunicara con él, que él era el Gringo Sallari, o sea, era el hijo del dueño de la fábrica que había hecho ese auto. Ese día yo dije, esta historia, esto es una película, porque es muy raro andar en un auto y encontrarse con el Aparte hijo. un auto gringo de marca, o sea, la marca del auto era gringo. No, la marca era Yes. El modelo era gringo. El modelo era gringo. Yes era una fábrica que había existido en la Argentina como consecuencia de cuando se va Citroën de la Argentina, en el 78. Después un empresario compra todo lo de Citroën y en una situación muy, muy curiosa, muy particular, porque eso no ocurre, digamos, las fábricas no venden su capacidad para fabricar un auto, ¿viste? Porque si no lo hace otro. Sí, Es una cosa rara, pero bueno, eso pasó. Citroën se fue, vendió todo y este señor compró y se puso a fabricar digamos, él dijo, bueno, yo quiero hacer el Citroën de vuelta, tengo la fábrica. Y Citroën le dijo, no queremos hacer más ese modelo, el 13B, el histórico Citroën. Sí. Y entonces el tipo tenía una fábrica, pero no tenía marca. No podía hacer un auto que fuese Citroën, porque no tenía la marca. Podía hacer el auto, pero no podía venderlo con ese nombre. Entonces tuvo que hacer una marca propia. Y en esa marca, esa se llamó Yes. Y fabricaron el Citroën, el 13B, digamos, clásico, y después empezaron a hacer otros autos. Ese mismo modificado y después empezaron a hacer un modelo propio, un desarrollo propio, que era un vehículo de tres, una pick-up, un furgón y el Gringo, que era un auto como una especie de sub, digamos, de hoy. Uh-huh. Y bueno, ese último, que no se llegó a fabricar en serie, porque quebró, como era previsible, después de 7 años, ¿no? Tuvo bastante tiempo y fabricaron miles de autos, pero finalmente quebró. Y bueno, ese último modelo que no llegaron a hacer en serie, ese fue el que yo compré sin saber lo que estaba comprando. Y bueno, lo que pasó fue que yo me encontré de casualidad con el hijo de este empresario quijotesco, y él tenía muchas preguntas sobre la historia de su padre, entonces yo como que lo acompañé en esa búsqueda y empezamos a investigar sobre la historia. Él no tenía contacto con su padre, bueno, y así empezó. Empezó una historia.
yo, Empezó el claro, guión, empezó el guión. cosas. Y finalmente el año pasado pudimos rodar la película es un documental, ¿no? Es un testimonio de toda la Sí, sí. gente que participó en ese proyecto, e incluso de mi vida, porque yo estuve 20 y pico de años, tuve ese auto, lo mantuve conmigo. Y entonces nacieron mis hijos y andaban en ese auto, ¿viste? Es como que se enredaba una historia de padres e hijos y un auto, ¿no? Por eso la película se llama Dos Gringos. Un gringo era ese, el auto de verdad, y el otro era como el mío, ¿no? Mi historia personal con ese auto. Pero con una cantidad de cruces, la guerra de Malvinas, bueno, y una cosa muy, muy interesante porque es un periodo, digamos, en que transcurrió la fábrica de este auto y mi historia con este auto que abarca los últimos años de la dictadura, todo el gobierno de Alfonsín, Menem. Es una historia muy, muy argentina, ¿no? De cómo se generan proyectos y mueren, y cómo hacemos cosas y desaparecen de Sí, golpe, sí, ¿no? bien argentino. Pero bueno, lo interesante que es, de todas maneras, es una película optimista. Ah, bueno, que tiene un final feliz, como tu Tiene un versión de Los Puentes de No, no sé si Madison. feliz, pero no, no, Sí, no, sí, no diría que sí. tiene un final feliz, pero, pero, pero hay algo positivo, digamos, en todo eso. Y el otro que me querías contar, en el que Y el estás. otro proyecto que estoy trabajando para, la idea es filmar rodar a partir del 6 de abril del año que viene, es una historia que no tiene nada que ver con esta, que es, yo quiero recrear un viaje que hizo un inglés de Buenos Aires a Mendoza hace 200 años. Hace 200 años vino este señor con la idea de ir a Chile y cruza toda la Argentina por acá, exactamente por acá. Claro. Y describe en un libro de una minuciosidad increíble todo lo que va viendo en esos 15 días de viaje, 16 exactamente, en carro a caballo, ¿no? Que va con su mujer y otras personas. Y bueno, día a día él va haciendo un registro de lo que va viendo, de lo que le pasa, y de la geografía, de los pájaros. Toma la temperatura del agua de los ríos para Ah, mostrarse el bueno. nivel de meticulosidad de ese personaje de esa época, ¿no? Que Sí, eran, sí, sí. Bueno, ornitorrincos también, ¿no? claro, eran y además muy aventureros, Pero ¿a vos qué porque te parece? Con la familia atravesar territorio, no, no con la familia, con la mujer embarazada. bueno, olvídate. Y lo interesante para mí, digamos, porque yo, un poco como en esta otra historia que te contaba de IES, es que tiene que ver con mi proximidad, digamos, el camino que él hace es lo que hoy es la Ruta 8 prácticamente, ¿no? En Buenos Aires, Mendoza. Y es un camino que es el camino de mi vida, ¿viste? Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, ¿viste? Yo he ido y vuelto por acá toda mi vida, y de hecho acá este señor, cuando pasa por acá, exactamente por acá, ¿no? Que en La Carlota, que es un pueblo que está acá, una ciudad, perdón, que está acá a 18 kilómetros, ya existía, hace 200 años, era un fuerte, en un fortín, y él duerme ahí una noche y a la mañana siguiente arranca y sale y cruza el río acá a metros de donde yo estoy, lo describe como si lo estuviéramos viendo hoy. Qué Y bueno, mi hermoso. intención es rehacer ese viaje a ese ritmo y ir haciendo un registro audiovisual hoy del paisaje en general, ¿no? De los pueblos, de lo que sea, y contrastándolo con lo que él cuenta, y que me parece que es muy interesante, porque no solamente por lo que pasaron estos 200 años en el centro de la Argentina,
sino que además él describe comportamientos, personalidades, como un cierto espíritu, digamos, de estos pueblos que él estaba conociendo, que para mí ya estaban presentes, digamos, y que están presentes hoy, ¿no? Es muy curioso eso, como, y lo diferente que es atravesar la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, ¿no? Ya había un clima diferente en Sí, cada de sí, esos lugares. sí, sí, fronteras Eh, reales. Y, y y vos vas bueno, a... que por otro lado, en esa época, hace 200 años, ese camino, digamos, era la frontera, ¿no? Claro, era la Era la frontera frontera. con el territorio indígena, digamos. Sí, de sí, los- sí, por eso te lo digo. Mujer y, embarazada, carreta, 16 días en territorio hostil, llamémoslo. sí, sí. Bueno, Que tampoco con algunas era, postas. sí, porque también esa frontera ya tenía 200 años, prácticamente, ¿no? O sea que todos los pueblos y los lugares de acá había un vínculo, una relación con el otro mundo, digamos, que no era el mundo del virreinato, Sí. de muchos años, ¿no? Ya ya estaban formadas, digamos, montones de maneras de relacionarse entre estos colonizadores, estos europeos y todo lo que venía con los pueblos nativos, ¿no? Ahora te vas a poner en la piel. ¿Cómo se llamaba el inglés, el hombre este? Mira, el señor, yo tengo acá, porque es muy interesante el libro. Él editó el libro en el año 1826. Vino en el 19 hasta el 24, y en el 26 editó el libro en inglés. Una sola edición que se hizo de todo el viaje, porque él hace el libro en dos partes, una de Buenos Aires a Mendoza y otra de Mendoza, no, otra es la estadía de él en Chile, porque él en realidad va a Chile, Claro. pero como el viaje fue tan largo y tan particular, hizo como dos partes del libro, una es este viaje y el otra es Chile. Yo voy a trabajar sobre la parte del viaje acá. Argentina. Claro, y después en el 24 se fue de vuelta a Londres y allá escribió el libro. No lo escribió lo escribió como un diario, pero en realidad no es un diario, porque lo escribió después. Entonces eso lo hace muy interesante porque tiene mucha información que no tenía cuando viaja, ¿viste? Claro. Y cuando viaja, por ejemplo, iba en cada posta, que había unos ranchitos, ¿viste? De las postas, no entendía por qué la gente dormía afuera. Había un rancho, pero a la noche dormían afuera. Lo entendió después, cuando se enteró de lo que era la bichuca. Claro. O sea, dormían afuera para Sí, para que a la protegerse. noche la vinchuca pica de noche, etcétera. Sí, sí. Entonces, hay mucha información porque el libro tiene esas dos cosas, la reacción de la primera visión, digamos, de la experiencia del tipo cuando viaja, y después la información que acumuló. Que adquiere al tomar Claro, distancia de la experiencia y empezar sí, a sí, seguir y además investigando. el tipo era un recopilador. Él después se hizo sobre todo botánico, ¿no? Y de hecho hay plantas que llevan su nombre, ¿viste? Porque tiene miles de ilustraciones de Claro, toda la flora que iba encontrando acá en el camino. Y este libro, que se llama Viaje al Plata. Viaje al Plata, eh, es un libro que es la única edición que hay en español de ese parte del viaje, de los dos libros, digamos. Pero en la Biblioteca Nacional está el libro original, y tiene unas ilustraciones maravillosas, porque aparte era ilustrador, el tipo hacía dibujos de todo, de cómo era un lazo, de cómo era un rancho, de cómo se hacía el vino en Mendoza, de cómo construían las carretas. Qué Eh, documento fantástico, no, ¿no? no, Qué valor una cosa impresionante. incalculable de un documento así. Fuiste a verlo al de la Biblioteca Nacional, obviamente. Obviamente, sí, sí, y seguramente usaremos las ilustraciones y el libro mismo, ¿no? Porque es un libro de casi 200 años, de Bueno, 1824.
claramente entendemos por qué estamos con el señor Guillermo Cantoni, es editor. Tiene un poquito de recursos para dedicarse a ser editor de una revista que, a propósito, también la recomendamos, ¿no? La revista Contrastes. Vamos a poner un link acá, y cuando yo les digo que accionen la campanita para suscribirse a este canal, también les vamos a recomendar que se suscriban a la revista Hacemos el aviso, hacemos el aviso. Sí, a ver, ¿esta es la última? Mostrame. No es la última, es la edición última del año, en realidad es la última del año pasado. Nosotros este año hemos tenido, vos te enteraste que hubo unos problemitas con el tema de unos virus y unas cosas, y entonces se ha hecho imposible imprimir la revista. Además de los problemas económicos, bueno, se volvió imposible, entonces decidimos hacer ediciones digitales, pero vamos a tratar, porque es nuestro proyecto, pero como el mundo es bastante sorpresivo, la idea es que vamos a hacer en las ediciones digitales como hacíamos la edición impresa, y a fin de año vamos a hacer un especial, un anuario con lo mejor impreso, ¿no? En papel, con lo mejor del año, ¿no? Con las notas centrales y con todo. Somos optimistas. Así, Tenemos que, pero claro que lo tienen que ser. Yo, te soy sincero, pero yo creo, ahora no se puede, ¿no? Literalmente no se puede. no, desde ya, yo trabajo para editoriales también, que bueno, eh, los auspiciantes, bueno, hay todo un tema, ¿no es cierto? El papel carísimo, pero yo creo en la revista digital, más de la calidad de lo que ustedes hacen. Yo te lo decía, que vos puedas entrar en una foto, hacer clic, lleva otro trabajo, que es un montón, pero y poder ver el video del backstage de la producción o del retrato que hicieron para la tapa, o entrar a una Sí, sí. cámara No, por no, dentro, o sea, es infinito, que está es buenísimo inc- además que mantengan un anuario de papel, porque creo que sería como el equilibrio justo. Es mi forma de verlo, que no soy experto, claro, pero ¿no? Cuando parecía que el papel debería desaparecer, digamos, las revistas, en realidad lo que han desaparecido son otras revistas, y son las revistas de actualidad, son las revistas en las que yo actualidad. trabajé durante 30 años. Claro. Claro. Eso está bien que haya desaparecido porque no tiene mucho sentido, pero lo nuestro es otra cosa, y nuestros lectores, que son jóvenes en su mayoría, aprecian muchísimo el papel, Por digamos. supuesto. Nos pasa que la coleccionan, ¿viste? A la revista, la encuadernan, mandan fotos y dicen, mirá, esa es Claro. el- Las la- tengo todas, las tengo tengo todas. toda la del año pasado, ¿viste? O sea, hay algo en la revista papel que no tiene nada que ver con lo que tenemos en la web, es otra cosa, digamos, pasa por otro lado. En la web tenemos la inmediatez, la información infinita, ¿viste? Los vínculos, ¿no? Los links, todo esto, pero el soporte papel hace que no tenga un objeto, ¿viste? Es algo medio fetichista, si quieres. No, desde ya. A mí me encanta el papel, a mí me encanta. Yo tengo un montón de revistas, tengo libros, colecciono, digamos. Pero creo en la revista digital, creo en la revista digital, que abre un sinfín de posibilidades, que no está limitado a las 42 páginas o 23 páginas o lo que sea, ¿no? Claro, por Esto es supuesto, sí, recontra sí. interesante y creo que ustedes van por ese lado y... Bueno, lo estamos experimentando ahora, ¿no? De hacer Sí, la sí. revista, la misma revista, pero en formato digital, y que nos decimos, ¿viste? ¿Por qué nos vamos a limitar? Vos sabés que para agregar una página en una revista de papel, no podés agregar una página, 8, ¿no? tenés que agregar, claro. En cambio, en la revista digital no, agregar 8, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y 8 qué pongo en esas otras Claro, 8? ¿De dónde claro, saco los claro. El anunciantes que hacen falta? contenido, sí, le regalo. Sí, sí, Claro. sí, sí. Una locura. En cambio, en lo digital, que una página más, dos páginas más, dos, o lo que quieras. Y no te cuesta nada, más que el contenido, ¿no? Entonces, es otra realidad, ¿no? Es diferente.
está bueno. Y es el momento de la perseverancia. Que bueno, yo a vos evidentemente no tengo nada que enseñarte, pero es eso, es seguir buscándola y que la frustración te haga encontrar el puente para saltar y encontrar el camino nuevamente, ¿viste? Yo creo que Sí, es ese momento, ¿eh? sí, y lo que pasa es que también, digamos, se estandarizan pocas cosas en estos tiempos, ¿no? O sea, llegamos a otro formato, otras cosas, pero en realidad no duran mucho, ¿viste? Entonces, otra vez es como que el cambio es medio permanente. Pero algunas cosas sí, entonces, pero de golpe aparece algo, como esto, por ejemplo, Zoom, nadie tenía esta plataforma, no sé si existía, cómo, y de golpe apareció con la pandemia, ¿no? Y probablemente dure mucho tiempo, pero probablemente dentro de 2 años no nos Nadie se acordemos de, ¿te acuerda. acordás? Cuando usábamos Zoom, Sí. Si los señores de ¿no? Zoom están escuchando, no me van a cortar la grabación, ¿eh? Es joda. Eh, pero, pero claro, digamos lo que el ejercicio es el cambio permanente. Sí, 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 ya lo creo que sí. Bueno, Guillermo, la verdad que un placer enorme que nos hayas atendido. Yo siempre hablo en plural, porque por más que doy la cara, atrás mío hay un equipo de gente, que es la gente de Espacio H y de HTV, ¿no es cierto? Pero muchísimas gracias por atendernos, por habernos brindado esta charla tan rica. Este, Por favor. me encantaría, lo voy a hacer, ser un poco más curioso, no ser tan impulsivo, eso sí es personal, no tan impulsivo, pongo el ejemplo de la guitarra, ¿visto? Del estabilizador. Después me gustaría que Valen también linkee acá el estabilizador, porque me pareció que está buenísimo como lo hiciste y hasta mostrás imágenes familiares ahí en el Ahí, patio, de cómo funciona. Bueno, esas cosas nos gratifican, pero también, digamos, tenemos que ser agradecidos de poder tener a alguien que nos muestra un poco el camino. si Pero, espías por ahí, vas a ver un 500, un 308 también fabricados así. anda, Busca, están por voy ahí. a seguir buscando. Te juro que voy a seguir buscando. Bueno, Guillermo, la verdad que ahora te dejo despedirte, pero de nuevo, te lo agradezco mucho. Tal vez te convoquemos de nuevo, yo a todo el mundo le digo lo mismo, así que no es ni la primera ni la Bueno, última entrevista. yo, yo encantado de recibir visitas, porque viste, acá estamos un poco medio solitarios, viste, que Sí, sí. no, Vos así llamás al que. electricista para charlar con nadie, ¿no? Hoy te agarré yo Sí, y te mentira, no pasa charlé. nada, estamos para que venga a charlar y tomar unos mates, viste, anda bien. Bueno, no, acá tengo a Iván que soluciona todos los problemas. De la internet, que me la conectó él, hasta el horno que no quiere funcionar. Capo. Esos amigos que hay que tener cerca, siempre. Así es. Bueno, Guillermo, de nuevo, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Lo voy a decir, ¿eh? Suscríbanse a HTV, pero también suscríbete a la revista Contraste, porque la verdad que es una de las mejores revistas de fotografía que hay en Sudamérica. Lo digo de verdad. Así que, bueno, es la hora de Guillermo de despedirse. Bueno, un abrazo, mandarle un abrazo al chino. Ojalá nos podamos ver en algún momento dentro de este año, ¿no? Y no, bueno, gracias. Y buenos los reportajes, me encantaron esta cosa de informalidad que tienen y que poco a veces también es lo que buscamos en la revista cuando entrevistamos fotógrafos, que es hablar de otra cosa, digamos, no necesariamente de fotografía, pero para entender un poco cómo es el mundo de los fotógrafos y de la gente que produce, digamos, en general alrededor del mundo audiovisual. Sí, sí, me interesa particularmente la gente. Me encanta eso, ¿viste? Conocer un poco de tu entorno, de tu porqué.
Y en general trato de mantenerse. Y después Y tengo programo... otra cosa. Decime. Tengo para pasar otro aviso, porque Pasalo. no, y para invitarlo, porque yo estoy acá en Los Cisnes, se llama mi pueblo, ¿no? En el sur de Córdoba, en Los Cisnes, y estoy con un emprendimiento de un hostel, un hospedaje de campos, digamos, que obviamente ahora no está funcionando, pero ni bien se libere la cosa, nos esperamos en Los Cisnes, en Las Piedritas, así se llama nuestro lugar, que es una casa de campo ideal para venir a no hacer nada, ¿no? Parece que es el turismo del futuro, como leí en una nota hace poco. Un lugar donde no hay nada para hacer. No hay mucho para hacer. Vas a venir acá a descansar, Me a mirar el encanta. cielo, Sí. a pasear por un pueblo tranquilo y tomar mate y descansar que es lo que nos está Y haciendo falta. encontrarte con tu voz mismo. Así es. Bueno, auspiciado por la hostería Las Piedritas, ¿está bien? Las Piedritas, así es, exactamente. Ahí Y la vamos. revista Contrastes. Y la revista Contrastes. Y suscríbete a HTV. Guillermo, un abrazo enorme. Gracias. 1.000.000 de gracias y nos vemos en Las Piedritas. Dale. Chao, un abrazo.